La sangre goteaba del candelabro. Era el 15 de marzo de 1903, en Villa Esperanza, una próspera ciudad industrial del norte, donde las familias de abolengo controlaban las fábricas textiles y las haciendas de caña. El dormitorio principal de la mansión Fontes mostraba una escena que contradecía toda lógica. Los cuerpos de don Augusto Fontes y su esposa, doña Carmen, yacían en sus camas, pero la puerta permanecía cerrada desde dentro con el pestillo echado. Si alguna vez has sentido que algo no cuadra en una historia perfecta, prepárate. Lo que vas a descubrir cambiará tu forma de ver la justicia. Esta es la historia real que estremeció a la alta sociedad de Villa Esperanza y que ocultó un secreto durante décadas. Permíteme advertirte que esta historia contiene referencias a violencia doméstica y situaciones de opresión familiar que podrían resultar perturbadoras. La cuento porque revela verdades importantes sobre el poder y el control en las familias tradicionales de principios del siglo XX. El investigador Emilio Cervantes llegó desde la capital el 18 de marzo. El gobierno federal lo había enviado específicamente porque no tenía conexiones con ninguna de las familias poderosas de Villa Esperanza. Su reputación lo precedía. Había resuelto casos imposibles en Veracruz y Puebla, usando métodos que algunos consideraban poco ortodoxos para la época. Medía cada detalle, tomaba fotografías con su pesada cámara de fuelle y llevaba un registro minucioso de cada testimonio. La ciudad se dividía en 3 zonas claramente diferenciadas. El barrio alto, donde vivían las 12 familias fundadoras, con sus mansiones de cantera rosa importada, el centro comercial, con su plaza de armas y los edificios gubernamentales de estilo francés, y la Esperanza Baja, donde los obreros de las fábricas vivían en hileras de casas de adobe que el calor del mediodía volvía sofocantes. Para ir del barrio alto al juzgado, había que atravesar la calle de los Naranjos, bordeada de árboles que en marzo desprendían un aroma dulzón que se mezclaba con el humo de las chimeneas industriales. Desde el juzgado hasta la Esperanza Baja, el camino serpenteaba junto al río San Marcos, donde las lavanderas trabajaban desde el amanecer y los niños jugaban entre las rocas. Cervantes estableció su base en el Hotel Imperial, justo frente a la plaza. El recepcionista, un hombre mayor llamado Don Cornelio, fue el primero en hablarle de los rumores. Decía que Valeria Fontes había sido vista la noche del crimen paseando por el jardín con su prometido Ricardo Mendoza y el hermano de este, Luis. Pero había algo extraño. Los sirvientes juraban que la familia había cenado junta a las 8 como siempre y que todo parecía normal. La primera visita de Cervantes fue a la mansión Fontes. El mayordomo, Sebastián Ruiz, un hombre de 60 años que había servido a la familia durante 3 décadas, lo recibió con evidente nerviosismo. Lo condujo al dormitorio donde había ocurrido el crimen. La habitación permanecía sellada por orden judicial, pero Cervantes tenía autorización especial. Al entrar, notó inmediatamente el olor a lavanda mezclado con algo más. Sangre seca. Los muebles mostraban señales de lucha, pero limitadas a la zona cerca de las camas. El candelabro de bronce yacía en el suelo, manchado. Había marcas de arrastre en la alfombra persa, pero el detalle que más llamó su atención fue la ventana. Estaba entreabierta, apenas unos centímetros. Imposible que alguien hubiera entrado o salido por ahí. Sin embargo, había marcas frescas en el marco exterior, como si alguien hubiera intentado forzarla. Tomó fotografías desde todos los ángulos. El pestillo de la puerta mostraba rayones recientes alrededor del mecanismo. Alguien había manipulado esa cerradura. Espera. Si alguna vez te subestimaron, escribe "yo creo" en los comentarios ahora. Suscríbete, porque el próximo paso lo cambia todo.
Cervantes revisó los documentos del caso. El acta de defunción indicaba muerte por heridas múltiples de arma blanca entre las 10 y las 11 de la noche del 14 de marzo. El médico forense, doctor Eliseo Vargas, había notado algo peculiar. Las heridas de don Augusto eran profundas y certeras, mientras que las de doña Carmen parecían más vacilantes, menos precisas, como si el atacante hubiera dudado, o como si hubieran sido dos atacantes diferentes. El testimonio de Valeria Fontes, tomado el día siguiente al crimen, presentaba inconsistencias notables. Afirmaba haber estado en su habitación desde las 9 de la noche, pero la doncella María Hernández la había visto en el corredor cerca de las 10:30. Valeria explicó que había ido por agua, pero la jarra de su habitación estaba llena cuando la policía la revisó a la mañana siguiente. Ricardo Mendoza, su prometido, declaró que había estado en su propia casa con su hermano Luis, jugando naipes. 3 sirvientes de la casa Mendoza confirmaron esto, pero ninguno podía especificar la hora exacta en que los hermanos se habían retirado a dormir. La segunda entrevista con Valeria tuvo lugar en la cárcel municipal el 20 de marzo. Cervantes la encontró sorprendentemente serena para una joven de 19 años acusada de parricidio. Vestía un sencillo vestido gris que no lograba ocultar su porte aristocrático. Sus manos, observó Cervantes, no mostraban marcas defensivas ni cortes, extraño para alguien que supuestamente había participado en una lucha violenta. Valeria habló con voz clara sobre la opresión que había vivido. Su padre controlaba cada aspecto de su vida. Había rechazado 3 propuestas de matrimonio anteriores porque los pretendientes no cumplían sus estándares de pureza de sangre y posición social. Ricardo Mendoza apenas había sido aceptado después de meses de negociaciones sobre la dote. Su madre, aunque menos severa, nunca contradecía a don Augusto. La casa era una prisión dorada donde cada movimiento era vigilado, cada carta leída, cada amistad escrutinada. Pero cuando Cervantes le preguntó directamente sobre la noche del crimen, Valeria se limitó a repetir su declaración original. Había cenado con sus padres, se había retirado a su habitación, había escuchado ruidos cerca de las 11, pero pensó que era el viento. Por la mañana, la doncella había descubierto los cuerpos al no recibir respuesta cuando fue a llevar el desayuno. Luis Mendoza, el hermano menor de Ricardo, era diferente. Nervioso, sudoroso, con las manos temblorosas. Durante su interrogatorio, el 21 de marzo, contradijo varias veces su propia declaración. Primero dijo que habían jugado naipes hasta medianoche, luego que se habían retirado a las 11. Finalmente admitió que no recordaba bien porque había bebido demasiado mezcal. Cervantes notó marcas de rasguños sanados en sus antebrazos. Luis explicó que se había lastimado podando rosales en el jardín de su madre días antes. Curioso, considerando que marzo no era época de poda. El 22 de marzo, Cervantes hizo un descubrimiento crucial. En el sótano de la mansión Fontes, detrás de unos baúles viejos, encontró ropa manchada de sangre. Un chaleco de hombre y una blusa de mujer, ambos de fina confección. El chaleco tenía las iniciales RM bordadas en el bolsillo interior. La blusa era del tipo que usaban las señoritas de sociedad, no las sirvientas, pero había algo más. Un pequeño frasco de láudano vacío con una etiqueta de la botica San José fechada el 13 de marzo. El boticario, don Fermín Aguirre, recordaba perfectamente la compra. Una joven con velo había comprado el láudano alegando dolores menstruales severos. Había pagado en efectivo y se había ido rápidamente. La descripción coincidía con Valeria, pero también con media docena de otras. Jóvenes de la alta sociedad. El láudano era un sedante poderoso. Unas gotas en el vino de la cena habrían dejado a las víctimas aturdidas.
incapaces de defenderse efectivamente. Por lo tanto, el crimen había sido premeditado. El 24 de marzo, María Soledad Castillo se presentó voluntariamente en el despacho de Cervantes. Era la maestra de piano de Valeria y una de las pocas personas ajenas a la familia que tenía acceso regular a la casa, mujer de 40 años, viuda, respetada en la comunidad. Había algo que necesitaba decir. Durante meses había notado moretones en los brazos de Valeria, siempre cubiertos rápidamente con mangas largas. Una vez Valeria había llegado a la lección con el labio hinchado. Cuando le preguntó, la joven había murmurado algo sobre un accidente con la puerta. Pero no era solo Valeria. Doña Carmen también mostraba señales. Una vez, María Soledad la había visto llorar en el jardín, sosteniendo su muñeca con evidente dolor. Don Augusto tenía fama de hombre estricto, pero esto iba más allá. Era un secreto a voces entre el servicio, aunque nadie se atrevía a hablar abiertamente. El dinero y el poder de la familia Fontes compraban silencios. El 26 de marzo, Cervantes recibió una visita inesperada. El padre Francisco Morelos, párroco de la iglesia de San Miguel, traía información perturbadora. Durante la confesión, que no podía revelar en detalle, había escuchado algo que lo obligaba moralmente a actuar. Sin violar el secreto sacramental, podía decir que uno de los acusados no era culpable del crimen en sí, aunque había participado en el encubrimiento por amor. No podía decir más, pero urgía a Cervantes a buscar un documento escondido en la casa Fontes, específicamente en el estudio de don Augusto. El estudio era una habitación imponente, llena de libros de leyes y registros comerciales. Cervantes pasó horas revisando cada volumen, cada cajón. Finalmente, detrás de un retrato de don Augusto, encontró una pequeña caja fuerte. La combinación no fue difícil de deducir. Era la fecha de fundación de Villa Esperanza, 1508-67. Dentro había documentos financieros, escrituras y algo más. Un diario de cuero marrón con las iniciales BF grabadas en oro. Era el diario de Valeria. Las entradas comenzaban 2 años antes. Describían con detalle escalofriante los abusos de su padre. No solo golpes, sino humillaciones constantes, amenazas, control absoluto. Había intentado escapar 3 veces. Cada vez había sido traída de vuelta y el castigo había sido peor. Su madre, revelaba el diario, también era víctima, pero había aprendido a sobrevivir mediante la sumisión total. Valeria se negaba a ese destino. La entrada del 10 de marzo era especialmente reveladora. Ricardo y Luis habían acordado ayudarla a escapar después del matrimonio. El plan era simple. Se casarían, esperarían unos meses para no levantar sospechas, y luego se mudarían a otra ciudad, alegando una oportunidad de negocios. Pero algo había cambiado. Don Augusto había descubierto las intenciones y había amenazado con desheredar a Valeria y arruinar a la familia Mendoza. No habría boda. Valeria sería enviada a un convento en las montañas. La entrada del 13 de marzo era diferente. La caligrafía era errática, desesperada. No voy a permitirlo. No pueden hacerme esto. Ricardo dice que hay otra manera. Luis tiene contactos que pueden conseguir lo que necesitamos. Será esta noche o nunca. Mamá lo sabe. Me miró durante la cena como si se despidiera. Creo que también ella está cansada. Que Dios nos perdone. No había entrada del 14 de marzo, pero había una del 15, escrita con mano temblorosa. Está hecho. Ricardo cumplió su parte, pero Luis hizo algo que no estaba planeado. Escuché a mamá suplicar. Se suponía que estaría dormida por el láudano. Luis no era parte del plan. Ricardo está destrozado. Dice que no sabía que su hermano era capaz de tanta brutalidad. Yo solo quería ser libre. Ahora estamos todos condenados.
Cervantes convocó una nueva ronda de interrogatorios el 28 de marzo. Esta vez, con el diario como evidencia, las historias comenzaron a cambiar. Ricardo Mendoza se quebró primero. Sí, habían planeado matar a don Augusto. Era la única forma de liberar a Valeria. El plan era simple. Valeria pondría láudano en el vino de sus padres durante la cena. Ricardo entraría por la ventana del estudio, que Valeria dejaría abierta. Subiría por la escalera de servicio y entraría al dormitorio. Un golpe rápido, limpio, hacer parecer un robo que salió mal. Pero Luis había insistido en participar. Dijo que Ricardo no tendría el valor, y tenía razón. Cuando llegó el momento, Ricardo dudó. Fue Luis quien atacó a don Augusto con salvajismo, y cuando doña Carmen, que debería haber estado profundamente sedada, se despertó y comenzó a gritar, Luis también la silenció. Ricardo había tratado de detenerlo, pero ya era tarde. El detalle de la puerta cerrada desde dentro tenía una explicación simple, pero ingeniosa. Había una segunda llave, una que don Augusto guardaba en su estudio. Valeria la había tomado días antes. Después del crimen, mientras Ricardo y Luis escapaban por la ventana del estudio, Valeria había usado esa llave para cerrar desde fuera, luego la había deslizado por debajo de la puerta. Un truco que había leído en una novela francesa, pero había más. Luis Mendoza tenía sus propias motivaciones. Cervantes había investigado sus finanzas. Tenía deudas de juego considerables con gente peligrosa de la Esperanza Baja. Necesitaba dinero desesperadamente. Sabía que si Ricardo se casaba con Valeria y ella heredaba, algo de esa fortuna llegaría a él. Pero cuando el plan cambió a asesinato, vio una oportunidad diferente. Si todos eran condenados, si Valeria era ejecutada y Ricardo encarcelado, él podría alegar que había sido coaccionado. Podría negociar con el fiscal, testificar contra los otros dos a cambio de una sentencia reducida. Y con los Fontes muertos y sin herederos directos, parte de la fortuna iría a subasta pública. Tenía socios que comprarían barato y compartirían las ganancias. El 30 de marzo, María Hernández, la doncella, reveló el último secreto. La noche del crimen había visto a Luis Mendoza salir solo de la mansión cerca de medianoche. No por la ventana del estudio, sino por la puerta principal. Tenía una llave que solo podría haber obtenido de alguien dentro de la casa, no de Valeria. Ella había visto a la señorita en su habitación, llorando cuando fue a verificar que estuviera bien cerca de las 11:30. Ricardo Mendoza había salido antes, cerca de las 11, por la ventana del estudio como habían planeado. Solo y visiblemente afectado. Entonces, Luis había actuado solo en los asesinatos. Cervantes confrontó a Luis con esta información el 1 de abril. El joven finalmente confesó la verdad completa. Sí, había actuado solo. Ricardo había perdido el valor y había huido cuando vio a don Augusto dormido pero respirando. Luis había tomado la decisión. No podía permitir que la oportunidad se perdiera. Sus acreedores le habían dado un ultimátum: pagar para el 20 de marzo o su madre y su hermana menor sufrirían las consecuencias. La familia Mendoza no era tan rica como aparentaba. La alianza con los Fontes era su única salvación. Había manipulado a su propio hermano y a Valeria. Les había hecho creer que actuarían juntos, pero siempre planeó actuar solo y luego culparlos. El láudano no era solo para sedar a las víctimas. También había puesto un poco en el mezcal que compartió con Ricardo esa noche, suficiente para confundir su memoria y hacer sus testimonios inconsistentes. Había plantado el chaleco con las iniciales de Ricardo en el sótano. La blusa era de Valeria, robada de su habitación semanas antes para este propósito.
Pero había subestimado a Valeria. Ella había documentado todo en su diario, incluyendo sus sospechas sobre Luis. La entrada del 12 de marzo, que Cervantes había pasado por alto inicialmente, decía: «Luis me inquieta». Hay algo en sus ojos cuando habla del dinero de papá. Ricardo confía en él, porque es su hermano, pero yo he visto cómo mira las joyas de mamá, cómo pregunta sobre las propiedades. Tengo miedo de que esto no termine como planeamos. El juicio comenzó el 15 de abril de 1903. El escándalo sacudió no solo a Villa Esperanza, sino a todo el país. La prensa nacional cubría cada detalle. El salón del tribunal estaba lleno cada día. Las damas de sociedad asistían con sus mejores galas, tratando el juicio como un espectáculo. Los trabajadores de las fábricas Fontes se agolpaban afuera, inciertos sobre su futuro sin el patriarca. El testimonio de Cervantes fue devastador para Luis Mendoza. Presentó evidencia tras evidencia, fotografía tras fotografía. El diario de Valeria fue la pieza central, pero también trajo testigos inesperados, trabajadores de la Esperanza Baja que confirmaron las deudas de Luis, el boticario que recordó haberle vendido cloroformo semanas antes, supuestamente para experimentos químicos, un cerrajero que admitió haber hecho una copia de la llave de la mansión Fontes por encargo de Luis en febrero. La defensa de Luis se derrumbó cuando su propio hermano testificó en su contra. Ricardo Mendoza, destrozado pero decidido a limpiar su nombre, relató cómo Luis lo había manipulado, cómo había usado su amor por Valeria para involucrarlo en el plan, cómo había aprovechado su momento de debilidad para cometer los asesinatos. Ricardo admitió su culpabilidad en la conspiración, pero negó rotundamente haber participado en los asesinatos. Valeria testificó el 20 de abril. Por primera vez, habló públicamente sobre los años de abuso. Describió las palizas, las humillaciones, el control absoluto. Habló de su madre, otra víctima que había elegido la supervivencia a través del silencio. Admitió haber conspirado para matar a su padre, pero solo a él. Su madre nunca debió morir. Esa había sido la verdadera traición de Luis. Matar a una mujer inocente y atormentada que finalmente iba a ser libre. El fiscal pidió pena de muerte para los tres. Era el castigo estándar para el parricidio según las leyes de la época. Pero el jurado, compuesto por 12 hombres de Villa Esperanza, tenía que considerar las circunstancias atenuantes, el abuso documentado, la manipulación de Luis, la juventud de Valeria. El 25 de abril, el veredicto fue anunciado. Luis Mendoza, culpable de asesinato en primer grado con agravantes. Sentencia: muerte por fusilamiento. Ricardo Mendoza, culpable de conspiración para cometer asesinato. Sentencia: 20 años de trabajos forzados. Valeria Fontes, culpable de conspiración para cometer parricidio con atenuantes significativas. Sentencia: 15 años de reclusión en el convento de las Hermanas de la Misericordia. Pero aquí viene el giro que nadie esperaba. El 30 de abril, 5 días después del veredicto, Cervantes recibió un paquete en su hotel, sin remitente. Dentro había otro diario, mucho más antiguo. Era el diario de doña Carmen, la madre de Valeria. Las entradas databan de 20 años atrás. Revelaban un secreto que cambiaba todo. Valeria no era hija de don Augusto Fontes. Doña Carmen había tenido un romance antes de su matrimonio con un oficial del ejército llamado Manuel Herrera. Había quedado embarazada. Su familia, para evitar el escándalo, había arreglado rápidamente el matrimonio con don Augusto, un viudo rico que necesitaba una esposa respetable. El trato era simple. Él reconocería a la niña como suya a cambio de la dote sustancial y las conexiones políticas de la familia de Carmen. Pero don Augusto
nunca había perdonado el engaño. Durante 20 años había tratado a Carmen y Valeria como intrusas en su casa. El abuso no era solo crueldad, era venganza. Cada golpe era un recordatorio del engaño, cada humillación, un castigo por el pecado original de Carmen. La entrada final del diario de Carmen, fechada el 14 de marzo de 1903, el día de su muerte, era estremecedora. Sé lo que Valeria planea. No la detendré. He sido cobarde demasiado tiempo. Si esta es la única forma de que ella sea libre, que así sea. He tomado mi decisión. No beberé el vino esta noche. Enfrentaré mi destino sobria. Es mi penitencia. Mi última carta para Manuel está escondida donde solo Valeria la encontrará. Que sepa la verdad. Que sepa que fue amada desde antes de nacer. Carmen había elegido morir. No había sido una víctima accidental. Había sido un sacrificio consciente. Cervantes encontró la carta en el forro del baúl de Valeria en la cárcel. Manuel Herrera había muerto hacía 5 años en una escaramuza fronteriza, pero había hermanos, tíos, primos, una familia que no sabía de la existencia de Valeria. Una familia con influencia en el gobierno federal, una familia que ahora exigía la revisión del caso. El argumento legal era complejo pero sólido. Si Valeria no era hija biológica de don Augusto, entonces técnicamente no había cometido parricidio. El cargo más grave caía. Quedaba solo conspiración para cometer homicidio, con las atenuantes del abuso documentado y la provocación extrema. La sentencia podría reducirse significativamente, pero había más. El testamento de don Augusto, escrito años antes, dejaba todo a sus hijos legítimos. Como Valeria no era su hija biológica, no tenía derecho a la herencia. La fortuna Fontes iría a primos lejanos que vivían en la capital. Las fábricas cerrarían o serían vendidas. Cientos de trabajadores perderían su empleo. Villa Esperanza nunca sería la misma. El 5 de mayo de 1903, mientras se preparaba la apelación, Luis Mendoza fue encontrado muerto en su celda. Suicidio por ahorcamiento, determinó el médico forense. Pero Cervantes notó marcas extrañas en 1910. El cuello, inconsistentes con una muerte autoinfligida. Alguien había querido silenciar a Luis antes de que pudiera revelar más secretos. Nunca se encontró al responsable. Ricardo Mendoza fue trasladado a una prisión en la costa por su seguridad. Cumplió 10 años antes de ser liberado por buena conducta. Se cambió el nombre y desapareció en el anonimato. Algunos dicen que se convirtió en maestro en un pueblo pequeño, otros que se fue del país. Nunca volvió a Villa Esperanza. Valeria. Pasó 8 años en el convento. Las hermanas la describirían después como una reclusa modelo que enseñaba a leer a las otras internas y cuidaba el jardín con dedicación obsesiva. Cuando fue liberada en 1911, tenía 27 años. La revolución había comenzado. El mundo que había conocido ya no existía. Villa Esperanza había decaído. Las mansiones del barrio alto estaban abandonadas o convertidas en cuarteles. Las fábricas habían cerrado. La familia Herrera la había reconocido oficialmente y le había dado una modesta pensión, pero ella rechazó usar su apellido. Se estableció en un pueblo costero bajo el nombre de María González. Abrió una pequeña escuela para niñas. Nunca se casó. Vivió hasta 1962, muriendo a los 78 años. En su testamento dejó sus pocos bienes a un orfanato con una condición: que enseñaran a las niñas a leer y escribir, a pensar por sí mismas, a nunca aceptar el abuso como normal. El diario de Valeria fue encontrado entre sus pertenencias. La última entrada, fechada el día antes de su muerte, decía simplemente: «He vivido libre». Eso es más de lo que muchas pueden decir. No me arrepiento de haber luchado. Me arrepiento de que otros hayan pagado el precio de mi libertad.
Pero el arrepentimiento no cambia el pasado, solo podemos cambiar el futuro. Y yo cambié el mío. Villa Esperanza nunca se recuperó del escándalo. Hoy es un pueblo fantasma, visitado ocasionalmente por historiadores y curiosos. La mansión Fontes sigue en pie, convertida en museo. Dicen que en las noches de marzo, cuando el viento sopla entre los naranjos marchitos, todavía se puede oler la lavanda mezclada con algo más oscuro. Pero son solo historias. O tal vez no. Porque hay un último detalle que Cervantes nunca incluyó en su informe oficial. En el sótano de la mansión, detrás de una pared falsa que descubrió por accidente, había una habitación. Pequeña, sin ventanas, con una sola puerta reforzada con hierro. Dentro había cadenas ancladas a la pared, un camastro y marcas de uñas en las paredes de piedra, docenas de marcas que formaban un calendario primitivo. Alguien había estado encerrado ahí durante meses, tal vez años, en el suelo, grabado con algo afilado, un mensaje, BF, 1901-1902. Aquí aprendí que la muerte es preferible a la jaula. Valeria había estado encerrada en ese calabozo secreto durante casi un año. Su primer intento de escape. El diario no lo mencionaba. Hay dolores demasiado profundos para las palabras. Cuando Cervantes le preguntó años después, durante una visita al convento, ella solo dijo: «Hay muchas formas de matar a una persona. Mi padre eligió la más cruel, matarme cada día y obligarme a seguir viva». El investigador Emilio Cervantes se retiró después del caso Fontes. Escribió sus memorias, pero el editor eliminó los detalles más perturbadores. Decía que el público no estaba listo para conocer hasta dónde puede llegar la crueldad humana disfrazada de amor paternal. Murió en 1923, llevándose muchos secretos a la tumba. Su archivo personal fue destruido en un incendio sospechoso 3 días después de su muerte. La lavanda sigue creciendo salvaje en los jardines abandonados de la mansión Fontes. Cada marzo, cuando florece, los pocos habitantes que quedan en Villa Esperanza evitan pasar cerca. Dicen que el aroma trae recuerdos de sangre y lágrimas, que algunas noches se escuchan pasos en la escalera de servicio, que la puerta del dormitorio principal se abre y cierra sola. Son supersticiones, seguramente, pero si visitas el museo, notarás algo curioso. La habitación del sótano permanece sellada, oficialmente por razones estructurales, extraoficialmente, porque 3 conservadores diferentes han renunciado después de escuchar golpes desde dentro, golpes que siguen el ritmo de un corazón. O de alguien pidiendo auxilio. El último conservador juró haber visto a una joven con vestido gris parada frente a la puerta sellada. Cuando se acercó, ella se desvaneció como humo, pero quedó el aroma, lavanda mezclada con miedo. Ahora que conoces la historia completa, te pregunto, ¿habrías abierto la puerta o esperado refuerzos? Escribe «abriría» o «esperaría» y dime, ¿crees que Valeria fue víctima o victimaria? ¿O acaso ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo? Si esta historia te ha impactado, dale like al video, suscríbete para más casos históricos que la historia oficial prefiere olvidar, y compártelo con alguien que crea que conoce todos los secretos oscuros del pasado, porque siempre hay una habitación más por descubrir, una página más en el diario, una verdad más terrible esperando en las sombras. La justicia y la venganza a veces usan la misma máscara. La diferencia está en quién cuenta la historia y en quién sobrevive para contarla.